Saludamos con la paz del Señor a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, a los que ya están suscritos a nuestro canal, a los que se van agregando día a día y también las otras redes sociales que vamos a compartir. Bueno, tenemos un tema que queremos, hace un tiempo venimos meditando y orando para que el Espíritu de Dios nos vaya iluminando y tratar de llevarle un mensaje que pueda aclarar muchas veces las confusiones a que se presenta en el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos este título en esta oportunidad que dice: ¿quién nos salva, Jesús o su palabra? Vamos a tratar de hacerlo en más de una parte, porque queremos comenzar, como lo hacemos habitualmente, con la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Marcos, el mismo Señor hablándonos en Marcos. Y dice así, de esta manera: en el capítulo 1, cuando Jesús comenzaba su ministerio, en el versículo 15, Él nos dice así, de esta manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí tenemos una base que nos da el mismo Señor, nuestro Salvador. En cuanto a la pregunta, la mayoría de las personas, aun aquellos que no están dentro de la iglesia del Señor o que participan de sus reuniones, pareciera ser una respuesta obvia, que quien nos salva es el Señor Jesucristo. Y eso es verdad, pues encontramos en la palabra de Dios diferentes pasajes que nos hablan de la salvación a través del único Salvador que tiene esta humanidad. Lo encontramos así en el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Ya allí los seguidores del Señor decían, como el caso del capítulo 4, cuando Pedro dijo que en ningún otro había salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero en realidad lo que nosotros vamos a compartir en esta oportunidad es lo referente a qué función cumple, qué rol cumple la palabra de Dios dentro de la doctrina de la salvación. Y entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, donde el mismo Señor está haciendo algunas aclaraciones con respecto a este punto. Vamos a ir buscando entonces en el capítulo 12, ya entramos en el Evangelio de Juan, y este apóstol del Señor nos dice así, de esta manera. En el capítulo 12, vamos a ver si podemos llegar en esta oportunidad al capítulo 15, pero por ahora entonces el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 46 hasta el final del capítulo. Y dice de esta manera: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí no permanece, para que aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 29 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y termina este capítulo, el versículo 50, y dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí entonces el mismo Señor declarando que Él es la luz de este mundo y que a través de Él podemos creer y no permanecer en tinieblas. A partir del versículo 47
ya el Señor está poniendo en referencia, ya está poniendo en valor su palabra. Y dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí este versículo nos da realmente la interpretación, nos debería dar una interpretación más profunda de la que generalmente la gente tiene, y que tristemente hasta la Iglesia cae en la trampa debido a las doctrinas de demonio. O sea, de la que habla allí la carta del apóstol Pablo allí a su hijo espiritual Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Pero eso vamos a compartir más adelante. Ahora entonces las mismas palabras del Señor están diciendo que al que rechaza su palabra, Él no le juzga. Pero si vamos un poco más adelante, vamos a encontrar quién es el que le juzga. Y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Punto y coma. Y en el versículo 48 dice, la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí entonces se va aclarando esta pregunta que parecía obvia, y que sin embargo muchos caen en la trampa, como le decía, debido a la gran apostasía en la que estamos viviendo. Generalmente la gente, y ese es un principio del conocimiento de Dios, y que es fundamental, porque mucha gente que está en la idolatría tiene que salir de ella para creer en el Salvador, y en este caso se trata de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando ya tiene el Salvador quien le conduce al Padre, por eso acá hablamos un poquito más y dice 49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, dice el Señor Jesús, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Este es un tema muy interesante también, que lo podemos compartir en otro momento. De lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, dice Jesús. Allí entonces, el mismo Señor Jesús está haciendo la declaración y está, entonces, valga la redundancia, aclarando de que quién es el que les va a juzgar en el día postrero. Entonces, vamos a un versículo más para ir terminando en esta oportunidad, y luego vamos a continuar con las cartas apostólicas. Vamos un poco más adelante, estábamos en el capítulo 12, ahora vamos al capítulo 15, un pasaje bastante conocido por la Iglesia del Señor, y dice, Jesús es la vid verdadera. Pero solamente vamos a compartir un versículo que es muy conocido en el ambiente de la Iglesia y los que leen su palabra. Y dice, el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando muchas veces se utiliza esta palabra, se está queriendo hacer referencia a que el Señor en su misericordia puede concedernos lo que pedimos, y ciertamente en su gran amor el Señor contesta las oraciones de la gente que está en un momento de aflicción, y por supuesto la oración de su pueblo. Ahora, ello no significa de ninguna manera que el Señor esté aprobando su conducta. Y entonces aquí este apóstol dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí ya el Señor Jesús está aclarando que una cosa es estar en Él y otra cosa es que la palabra de Él permanezca en nosotros. Así que vamos a terminar en esta oportunidad entonces orando para que luego podamos compartir ya en las cartas apostólicas y viendo cómo sus discípulos, cómo los apóstoles del Señor seguían también esta misma
esta misma enseñanza en cuanto a la doctrina de la salvación. Y allí, por supuesto, tendremos que prestar mucha atención, porque de lo contrario podemos caer en doctrinas de demonio y podemos estar confundidos en cuanto a lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Oremos. Amado y soberano Dios, gracias, Señor, porque es grande tu misericordia y nos das una nueva oportunidad para entender, para comprender y sobre todas las cosas para obedecer tu palabra. Señor, sabemos que tú eres nuestro Salvador, pero aquí, Señor, tu palabra nos dice que tenemos que obedecerla, Señor, a tus mandamientos. Y eso es lo que necesitamos, Señor, para que un día podamos estar en tu presencia y así disfrutar ese plan maravilloso que tú has preparado para todos los que creen en ti. Gracias, Señor amado. Tú eres la luz del mundo y el que te sigue no andará en tinieblas. Por eso yo, Señor, en este momento acepto tu sangre que fue derramada allá en la cruz y te recibo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Ayúdame, Señor, a partir de este momento yo pueda conocer tu palabra y permanecer en ella hasta el final de mis días. En el nombre del Padre. Gracias. Nos encontramos en nuestro próximo video. Dios le bendiga. También usted puede seguir a nuestro ministerio a través de las redes sociales y nos encontramos